Estoy a punto de casarme y mi familia está intentando que mi hermana favorita, la niña dorada, camine por el pasillo vestida de blanco. Estoy planeando mi venganza. Aquí estoy, escribiendo esta larga historia durante mi luna de miel, pero la verdad es que me siento catártica al finalmente poder escribirlo. Y mi esposo está más emocionado por esto que por las bebidas del resort. De todos modos, esto es una cuenta de usar y tirar porque no tengo una cuenta de Reddit y mi esposo, que es un fanático de Reddit, dijo que no quiere que esto esté asociado con su cuenta principal. En cuanto a por qué el chico de Reddit no es quien escribe esto, es porque él dijo que, dado que es mi familia, yo debería tener el honor de publicar la historia. Pero él está mirando por encima de mi hombro para ayudarme. No soy abogada, así que no sé si esto funciona. Pero no doy permiso para que esto se vuelva a publicar en ningún otro lugar. No. Así que creo que primero es necesario dar un poco de contexto para explicar cómo este comportamiento llegó a este nivel y por qué nuestras respuestas fueron las que fueron. Es una lectura larga. Lo siento. Desde que tengo memoria, mis padres siempre amaron más a mi hermana. No lo digo de una manera sutil tampoco. Si mi hermana me acusaba de algo, ellos lo creían y me castigaban. Si yo la acusaba a ella, no me creían, incluso si había pruebas irrefutables, le daban un castigo menor y trataban de encontrar una manera de regañarme a mí también. Mi pastel de cumpleaños tenía que ser de un sabor que a ella le gustara. El de ella no, y mis padres siempre negaban saber que a mí no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre le compraban a ella un poco más que a mí. Íbamos a donde ella quería, incluso si era un evento que debería ser sobre mí. Mi hermana creció mimada y no le gustaba, solo me usaba como saco de boxeo. Pero al principio, en su mayoría, me ignoraba. Pero luego se puso realmente mal cuando éramos adolescentes. No estoy segura de cuál es la causa y el efecto, pero se quedó sin amigos y su comportamiento empeoró. ¿Sus amigos se mudaron? ¿La dejaron porque era mala? No lo sé, porque nunca fuimos cercanas y mis padres amaban presumir de sus logros, pero nunca, jamás, mencionaban ningún problema. Mientras que conmigo, les encantaba sacar a relucir cualquier defecto mío constantemente como material de burla. Solo sabía que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y me di cuenta de que ya no caminaba con nadie. Ella no tenía amigos. Yo sí. Solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso y de repente dejé de ser el saco de boxeo ocasional para convertirme en una persona odiada. Ella necesitaba derribarme en todo momento. Empezó a acusarme de más cosas. Acusaba a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie. Las excusas iban desde, no son buena gente según tu hermana, hasta, ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó de la completa aislamiento fue mi familia extendida. La mayoría de mi familia vivía en la misma ciudad natal, y me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión familiar, me invitaron a algo. No recuerdo qué. Y tristemente respondí, no me dejan ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mi yo de niña, sin filtro, respondió que era porque no me permitían tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Bueno, eso llegó a oídos de los adultos, quienes aparentemente hicieron pedazos a mis padres. Más tarde, me regañaron por mentir y me castigaron sin poder salir, como si tuviera algún lugar a donde ir, durante un mes. Pero después de eso, me dieron un poco más de libertad. Así que valió la pena. Y mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que la familia extendida supiera sobre su estatus social fue terrible. Y ella exigió ser cambiada de escuela, y mis padres inmediatamente accedieron, a pesar de que les costó más, ya que la escuela estaba más lejos. Pero ella hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, nunca volvió al status quo anterior de ignorarme en su mayoría. Supongo que al sentir el poder de cómo podía fastidiarme y su enojo porque le dije a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó en paz. Mi vida seguía siendo mala. Sus amigas venían y me acosaban. Y mis padres lo llamaban bromas ligeras. Nunca invité a mis amigas a casa porque mis padres eran terribles anfitriones para ellas o porque mi hermana las acusaba de robar cosas y ellos lo creían. Sin embargo, me acerqué mucho a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevían a hacerles nada de eso a la familia. Y luego tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa en absoluto, pero mis padres insistieron. Bueno, en un momento nos separamos y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Con eso quería decir que ella se acercó con ropa provocativa, pestañeando exageradamente y comenzó a decirle lo mala que yo era y lo buena que era ella. Él se sintió incómodo y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, diciendo que mi novio había intentado coquetear con ella,
pero que ella, naturalmente, se negó, ya que, ¿cómo podría hacerme eso a mí? ¿Adivina a quién le creyeron mis padres? Ahora bien, mi novio no era perfecto, pero yo le creí de inmediato por una razón mezquina. Pero recuerda que en ese entonces yo era una adolescente que sufría de un trato injusto y malo. Estaba muy resentida y de mal humor y ahora odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Con esa aclaración fuera del camino, hablemos de apariencia. No la había mencionado antes porque no era relevante. Mis padres eran, y son, con sobrepeso y, como les gustaba mostrar amor a través de la comida, dándote más comida, comprando golosinas, etc., mi hermana también tenía, y tiene, sobrepeso, mientras que yo no. De hecho, siempre he sido algo delgada porque los castigos a menudo incluían no recibir golosinas o snacks. Obviamente, el peso no es lo que importa. Lo que importa es la personalidad. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y consentida. Incluso sus intentos de coqueteo eran malos porque nunca aprendió a esforzarse por nada, ya que podía exigir y mis padres se lo daban. A eso se le suma el hecho de que no se veía como una modelo sexy. Incluso yo, una adolescente consciente, no creía que mi novio intentara engañarme con ella de todos modos. Mis padres me prohibieron salir con un chico tan malo como ese. Intenté continuar con la relación en secreto, pero fue muy difícil y al final terminó. Conseguí otro novio, pero una vez más, mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando él rechazó sus avances. Nuevamente, mis padres le creyeron a ella. Intenté señalar que esto había vuelto a suceder, pero ellos decidieron que eso significaba que yo no era capaz de tomar buenas decisiones y que seguía eligiendo novios malos. La relación no pudo soportar la situación estilo Romeo y Julieta y se desvaneció nuevamente. Finalmente, me gané una reputación en la escuela secundaria, ya que estaba bien con besar a chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, esto nunca llegó a oídos de mi hermana o de mis padres. Ahora, durante todo este tiempo, mi hermana sí trajo un novio a casa. Lo mostraban con orgullo y mis padres no dejaban de decirme lo bueno que era. ¿Y por qué no podía ser como mi hermana y encontrar a alguien así? Hasta que él dejó de aparecer y de repente se convirtió en un manipulador que engañó a mi hermana. Y así, el trato desigual continuó. En ese momento, ella tenía más dinero para gastar. Sus horarios para llegar a casa eran mucho más flexibles que los míos. Ella era libre de ir a cualquier lugar en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque ella era mayor. Pero cuando llegué a esa edad, aún no tenía el mismo trato que ella. Y cuando lo mencioné, ellos negaban haber dicho eso o afirmaban que era porque no se podía confiar en mí, usando las acusaciones de mi hermana contra mi novio y mis amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasó y llegó el momento de que mi hermana se graduara. Fue aceptada en una universidad, no muy reconocida, y no tenía beca ni nada, una vez más, porque solo me contaban sus logros. No sé a qué universidades intentó postularse. Así que no puedo decir que tan mal fue rechazada. Sin embargo, sé que sus calificaciones no eran buenas en la escuela, porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos. Yo solía obtener buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrarlas, diciendo que como siempre las obtenía, ¿qué había que celebrar? Naturalmente, mis padres hicieron mucho alboroto y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviada de que se iría. No es que eso hiciera mi vida más fácil. Ella siempre volvía a casa cada 2 fines de semana y, de alguna manera, seguían ocurriendo cosas que hacían mi vida más miserable. Mis horarios seguían siendo estrictos, etc. Finalmente, mi mamá vino a hablar conmigo sobre mi inminente graduación. Soy solo un año menor que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor que comenzara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar a que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse algo para mí. Ah, y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las cuentas y el alquiler. Señalé que podría conseguir préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, excepto que no. Eso fue porque eran tan cariñosos conmigo y yo tenía tan mal juicio, que ellos decidirían si valía la pena endeudarme para ir a una universidad o no. No estoy segura de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron becas. Ya no sabían cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades de todos modos. No me inmuté. Simplemente dije, está bien. Claramente, mi mamá no esperaba eso y siguió insistiendo. Tal vez esperaba que hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca por mi universidad. Pero no dije nada excepto que entendía su posición, les agradecí por preocuparse, y eso fue todo. Mi papá más tarde intentó lo mismo, pero también me negué a mostrar emociones.
Verás, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve expectativas hacia mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar por la mía y hacerme la vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Llevaba mucho tiempo preparándome para la universidad. Apenas podía salir. Mis amistades eran escasas. Así que tuve mucho tiempo para estudiar. Y estudié mucho, porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento y me esforcé muchísimo y conseguí una beca, no para algo como a Ivy League, ni nada como derecho o medicina. Pero fue un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con una beca completa, sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres. Publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que les conté, incluso me obligué a agradecerles en la publicación. Ahora, no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicar a la familia por qué no. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos de presumirlo, nah. Y luego supongo que mi hermana les llegó y cambiaron de idea y hasta me preguntaron si estaba segura de que quería ir. Dejó escapar que mi hermana no lo estaba haciendo bien en la universidad y, como era más inteligente y tenía mejor juicio que yo sufriría más. Obviamente, me mantuve firme. No estaban felices, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Todavía contactaba a mis padres y los visitaba en vacaciones y demás, pero como se negaban a pagar por nada, podía excusarme de no ir mucho debido a la falta de dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a cualquier hombre. Y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, nuevamente, habrían hecho un gran alboroto al respecto. Se mudó de vuelta a casa, sin pagar cuentas ni renta. Pero es diferente, dijeron mis padres, y empezó a trabajar en la misma empresa que mi mamá. Obviamente, gracias a que mi mamá movió sus influencias. Todo esto me lo vendieron como motivo de orgullo. Oh, bueno, ya casi llego. Lo prometo. Conocí a mi esposo por esta época. Ya sabes, esas personas que dicen que si estuvieran en X situación, habrían hecho algo. Mi esposo es del tipo que realmente lo hace. Yo soy la persona que es sumisa y deja que la pisen en cualquier situación, y luego no puedo dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso para decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando está enojada. Mi esposo es el tipo que responde inmediatamente. Le encanta el drama y que le encanta resolverlo. Es el tipo que, si no responde inmediatamente a una ofensa, mejor empieza a preocuparte porque no perdonará ni olvidará. Solo está planeando algo peor para vengarse. Él es quien quería que publicara aquí y quería publicar en un foro de venganza nuclear también, pero decidió que lo que hicimos no era lo suficientemente nuclear. La gente estaba desconcertada. Me junté con él. Pero solo porque yo era incapaz, probablemente debido a mi crianza, de actuar como él, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo y que trate bien a las personas mientras ellas hagan lo mismo con él. Cuando discutimos sobre el matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto al lugar donde hacerlo, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba mayormente concentrada en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos tan lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para gestionar las cosas. Además, había cierta flexibilidad en el trabajo, por lo que también podríamos quedarnos un poco en mi ciudad natal, si fuera necesario. Enviamos el anuncio del compromiso y la fecha de la boda para unos meses después. Añadí que, bueno, en este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería ser fuerte y negarme, pero me estaba costando trabajo. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía que le cancelaron la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Verás, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía ocultar en un bolsillo para grabar todo. Estaba emocionado pensando en todas las formas en que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que se fue solo y emocionado a conocerlos y regresó más tarde eufórico. Cariño, no vas a creer las cosas horribles que querían. Cariño, podemos vengarnos tanto de ellos. Hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo primero a él o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, él fue allí y en lugar de los coqueteos, mis padres y mi hermana lo sentaron después de algunas quejas sobre no estar de acuerdo con él, mi juicio, etc. Proclamaron que estaban dispuestos a pagar por mi boda con una condición.
Mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero con un vestido de novia. Sus excusas eran que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia en mi evento, con fotos y vestido, y que ella también tendría un pastel después, etc. Ahora, mi esposo escribirá su parte. Hola, esposo vengativo aquí. No hay furia como la de un pro. Venganza. Karma instantáneo. Observador de venganza nuclear cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, jaja, ella es mi esposa ahora, me pinta como este tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi cortocircuitaron cuando esas personas sugirieron eso como si fuera algún tipo de gran regalo que incluso Troya preferiría aceptar el caballo una segunda vez. Él piensa. Lamentablemente, después de que mi cerebro se reinició, tuve un catálogo completo de insultos a punto de salir. Pero algo en mi alma me susurró al oído, como el diablo, que los llevara con la corriente. Así que dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa en ese entonces mi prometida, y luego salí corriendo de allí antes de que pudiera revelar mis planes nefastos de vuelta a mí, la esposa. Así que mi esposo sinceramente me relató cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana con una sonrisa en su rostro y tenía la grabación para probarlo. Estaba impactada. La distancia había suavizado lo mal que me trataron. Y pensé que incluso ellos no llegarían tan lejos. Afortunadamente, el hecho de que mi esposo insistiera en el ángulo de la venganza me ayudó a no caer en un mal estado mental. Nos divertimos mucho pensando en formas de fastidiarlos. Esto iba desde ideas ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, que es mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Involucraba tener 2 direcciones del lugar, dándoles la equivocada, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por eso. Aunque reconoció que nunca podría convencernos de no tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de terminar con una demanda. Así que finalmente nos decidimos por el plan más benigno, actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería una venganza de nivel profesional. El resto es mayormente de mi esposo, pero quiere que yo tenga el honor de contarlo. Así que aquí va. Es importante mencionar que todo lo que él hizo fue discutido previamente conmigo y eran ideas mutuas. Volvió con mis padres, dijo que había investigado y pensaba que yo no estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, no veía el problema y, no queriendo que la familia se desmoronara, estaría dispuesto a ayudarles a hacerlo, señaló. Dijo que no me gustaba el conflicto, así que si me sorprendían con eso, podría no hacer un berrinche frente a todas las personas. Por otro lado, el matrimonio es algo grande, así que quién sabía si me enfurecería. Por lo tanto, sugirió un compromiso. Ellos ayudarían a pagar por las cosas. De esta manera, yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos en público con nuestras familias presentes, sino que también estaría agradecida por la ayuda que dieron y eso me suavizaría, dijo. Mis padres parecieron sorprendidos, pero mi hermana mayor comenzó a saltar de alegría, literalmente. Como una niña. Así que lo aceptaron, importante. Mi esposo también afirmó que, debido a algún mal juicio en novios en el pasado, estas palabras fueron totalmente idea mía y estoy muy orgullosa de usar sus propias palabras en su contra. Yo era desconfiada y controladora y me gustaba revisar su teléfono y cosas así para asegurarme de que no me engañara. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito ni se discutiera nada relacionado con que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo. Él iría a su casa para hablar. Y así comenzaron los meses de engaño, donde mis padres y mi hermana pensaban que nos estaban engañando a mí y a mi esposo, y nosotros los estábamos manipulando. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pagar por la boda, se mantendrían al margen. Por supuesto, mis padres querían opinar sobre todo. Algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convencía de dejarlo pasar para mantenerme tranquila. Pero como nunca nos importó realmente la ceremonia desde el principio, todo lo demás estaba en juego. O eso pensaban ellos. Lo que hicimos fue esto, íbamos, por ejemplo, a revisar las opciones de bebidas y menú. Aceptábamos la opción más barata o la segunda más barata. Luego, mi esposo llevaba en secreto a mi hermana allí para que también lo probara, luego suspiraba y decía que era una lástima, que no queríamos abusar de la buena voluntad de mis padres, por lo que no obtendríamos las mejores opciones. Entonces, mi hermana exigía que mis padres pagaran por lo mejor. Mis padres luego me decían que no me preocupara y que pagarían por lo más caro. Lo mismo hicimos con el fotógrafo y las flores. Mi esposo le daba a mi hermana un ramo de las flores que queríamos, luego expresaba tristemente como yo quería otras flores de mal gusto.
Y mis padres me decían que querían que eligiéramos esas flores y que ellos pagarían por ello. Vestido de novia. Tuvimos un pequeño contratiempo aquí. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Bueno, no completamente horrible, pero no era mi estilo y no se vería bien en mí. Planeamos decir que sí, simplemente no usarlo, pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que hubiera prueba. Dije, está bien, teníamos que irnos. Conmigo negándome en texto y manteniendo mi postura, mi esposo fue a hablar con ellos y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron realmente las comunicaciones afuera. Cualquier texto, nos aseguramos de que cuando mi hermana intentara enviarle mensajes a mi esposo, yo respondiera. Esto solidificó las afirmaciones de que yo era controladora y neurótica que mi esposo estaba haciendo. Así que lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja hable mal de ellas con la familia, pero yo soy tan sumisa que la idea de que me pinten como una perra controladora y peligrosa me parece extremadamente graciosa. Y lo animé a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, jaja. Ah, y mi hermana intentó coquetear con él, pero él también fingió estar conflictuado. Para realmente vender la idea de que estaba con ellos, mi esposo fingía decirles cosas sin que yo supiera, pero nunca les dijo nada. Contratamos seguridad. Fue realmente divertido. Mi esposo y yo, que sinceramente habíamos considerado una boda en el juzgado para enfocarnos en gastar en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa sin apenas gastar un centavo. Lo llamamos un pago atrasado por daños emocionales de parte de mis padres. Jaja. Creo que mi esposo, él acaba de confirmar que tengo razón, jaja, disfrutó más engañarlos que planear nuestra boda. No creí que fuera posible ver a un hombre sonreír con la idea de perder todo su sábado en un viaje en auto para discutir detalles de la boda con sus suegros. Pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que mis padres, hermana y esposo habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados. Ya que la novia siempre sale tarde, harían que mi hermana llegara en ese momento preciso para evitar que yo la viera y tratara de detenerlo, y caminar por el pasillo. Para cuando escuchara lo que había pasado, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos un poco de la tela sobrante de las alteraciones de mi vestido y mi esposo la llevó a casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos, incluso ahora, y les mostró como prueba de que había arruinado el vestido, luego dijo que tenía que regresar conmigo porque yo estaba furiosa y necesitaba calmarme. Los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener a nuestra seguridad real oculta al principio. Cuando los invitados y mis padres llegaron, todo lo que podían ver era una mujer con una lista de nombres para revisar. Solo después de que mis padres llegaron y se sentaron, sacamos a seguridad, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dijimos que no dejara entrar a nadie, ni siquiera a mi hermana, e incluso acordamos darle una buena propina si no revelaba nada. Le dijimos que pronto llegaría la hora. Mis padres recibieron un mensaje de texto. Mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Entonces mi papá fue y le dijo a la gente que comenzara. A mis damas de honor se les había dicho que siguieran su ejemplo de antemano, así que obedecieron sin consultarme. Después de que todas bajaron y tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada como si me estuviera esperando. Durante esto, una amiga que no formaba parte de la boda me envió un mensaje de texto para que me preparara porque si mi esposo o las damas de honor, etc., sacaban un teléfono y comenzaban a enviar mensajes de texto, la gente podría notar que esta amiga estaba involucrada en el plan. Es amiga de mi esposo. Tan dispuesta a ayudar a causar drama como él y no le importaba ser dama de honor ni nada. Bueno, en cuanto mi papá tomó su posición, empezó a sonar la canción nupcial. Las puertas se abrieron y entré. Mi papá parecía horrorizado al verme ahí. Intentó mirar detrás de mí, pero desde donde estábamos no se podía ver la entrada del lugar. Así que no podía ver qué había pasado con mi hermana. Y entonces sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Me dejó allí con un murmullo de que algo había surgido. Hubo jadeos y confusión por todos lados. La amiga involucrada en el plan preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí. Y con una voz entre lágrimas dije, él me dijo que no se suponía que yo estuviera aquí. No es lo que dijo en realidad. Pero mi esposo y yo acordamos que si se atrevía a dejarme, debería decir eso para hacer que se viera lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, ojalá pudiera decir que fue solo mi actuación estelar, pero no, a pesar de todo, una parte de mí no pensaba que llegaría tan lejos como para abandonarme allí, que lo de mi hermana no era verdad, sino una broma elaborada. No sé. Me sentí herida, aún lo estoy. Así que sinceramente intentaba no llorar. La amiga entonces dijo en voz alta,
que quiso decir con que no debería ser tú, para que la mayor cantidad de gente posible pudiera escuchar y difundirlo. Luego dijo, voy a ir a revisar y salió corriendo. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y evitara que mi papá regresara y detuviera la ceremonia o algo. En algún momento, mi mamá también se fue en ese momento. El papá de mi esposo corrió rápidamente y tomó mi brazo. Le habían advertido que podría necesitar hacerlo. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo entre susurros mientras la gente discutía lo que había pasado. Algunos aparentemente se fueron a verificar también. Cuando llegué con mi esposo, sin embargo, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor, bromeando que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar. Y que no me preocupara, que los haría pagar por lo que hicieron. Jaja. Nos casamos sin ningún contratiempo. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y volvía durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba pasando. Alguien vino y susurró al oído de mi esposo y él salió. Regresó después de un rato con una expresión de enojo, pero me susurró al oído que necesitaba esconderse en algún lugar antes de romper su personaje y empezar a sonreír. Bueno, lo que pasó es que funcionó. Lo siguiente es el relato resumido de amigos, familia, el guardia de seguridad y mi esposo que recibí después. Mi hermana sí llegó con un vestido de novia. El guardia de seguridad se negó a dejarla entrar según nuestro acuerdo. Afirmó que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Y sí, le dimos una buena propina, como prometido. Mi papá fue allí e intentó amenazarlo con la policía, afirmando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía estar trabajando allí. El guardia de seguridad estuvo de acuerdo con llamar a la policía ya que fue contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta en ese momento que sería demasiado tarde e intentó exigir que dejara entrar a mi hermana. En ese momento, la amiga se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente ganando tiempo. Mi mamá pronto llegó y eventualmente otras personas también. En este punto, el plan de la boda se arruinó. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar los daños. Todos los que se enteraron estaban horrorizados. Intentaron controlarlo gritando e insultándolos. Los tres naturalmente dijeron que no era un secreto y echaron a mi esposo debajo del autobús. En este punto, mi esposo fue llamado. Cuando llegó, puso su mejor expresión de confusión y negó todo. Citándolo, Gaslicht, Gatekep, Gelbos. Negó haber aceptado algo tan ridículo, y cuando insistieron en que lo había hecho, exigió pruebas. Y, por supuesto, no pudieron producir ninguna. Todos los intercambios de mensajes de texto que pudieron mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana estaba gritando y llorando, y aparentemente se sentó en el suelo pateando sus piernas como una niña. Mi papá parecía que iba a golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les había dicho que no enviaran mensajes de texto. Mi esposo se rió y dijo, vaya, qué conveniente. Luego volvió a repetir, porque habría de estar de acuerdo con algo tan. Les dio una reprimenda sobre ser unos padres terribles, luego dijo que no iba a dejar que sus estúpidos planes y mentiras interfirieran en su boda y volvió conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación, ya que era solo para fines de seguridad. Pero algunas personas filmaron partes del incidente. Ver a mis padres y a mi hermana ser despedazados por todos y cada uno de los que salieron a verificar fue uno de los mejores regalos de boda. Después de años y años de ser acusada de cosas y no ser creída, verlos probar un poco de su propia medicina fue increíble. Mi madre estaba llorando. Mi papá cambiaba de púrpura a blanco. Mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi esposo estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando, ¿por qué estaría de acuerdo mi esposo? ¿Por qué no había pruebas? ¿Por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda? Y no tenían una buena respuesta para ninguna de esas preguntas. Eventualmente, se les dijo que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer, mi papá tuvo que arrastrar a mi hermana porque se negaba a levantarse del suelo otra vez. La gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían ahorrarme el mal rato. Y tal vez fue porque era la novia y no solo una invitada por una vez. Pero sí sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo extra para ser amables, positivos y emocionados por todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebida costosa que estaban consumiendo ciertamente ayudó, jaja. Nos divertimos muchísimo. Mi esposo mantuvo la cara de enojo solo por un corto tiempo antes de volver a sonreír. Después de eso, fuimos al hotel a descansar un poco antes de irnos de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión,
pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo. Así que nos negamos. Pero por supuesto, desde todo ese asunto, los tres han intentado contactarme. He rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en mantener un rastro de papel. Una decisión inteligente, porque mi hermana eventualmente me envió un mensaje. No repetiré lo que decía porque estaba muy desquiciada y no tenía mucho sentido. Pero lo importante fue que me culpaba por su humillación, llamaba a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Él quiere imprimirlo y ponerlo en nuestra pared, jaja. Y esperaba, pero también estaba segura de que sucedería, que mi esposo me engañaría. También sugirió que él me estaba engañando con ella. En realidad, mi esposo tomó mi teléfono. Hizo capturas de pantalla del registro de llamadas, capturó el mensaje de mi hermana, capturó algunos mensajes de mis padres exigiéndome que contestara el teléfono y lo envió todo al grupo de chat familiar, junto con capturas de pantalla de los mensajes que le enviaron a él, donde lo insultaban y lo amenazaban. Pero él mantuvo la actitud de, estás delirando, nunca acepté nada, y hasta amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el grupo de chat pidiendo ayuda a mi familia, diciendo que ahora me estaban acosando constantemente. Suplicó a la familia que los detuvieran de intentar arruinar nuestra luna de miel ahora que no pudieron arruinar nuestra boda. Luego terminó elegantemente con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego afirmaran que él de alguna manera había aceptado fingir estar en nuestra suite de luna de miel. Jaja. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello. Y, efectivamente, desde entonces hemos tenido silencio. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no haya desobedecido para que él pudiera confrontarla nuevamente mientras le daba otra reprimenda. Veremos si esto dura. En resumen, aunque obviamente preferiría tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que les devolví la jugada. Información adicional. Sé por qué me tratan así. Me han hecho esta pregunta muchas veces, así que supongo que todos ustedes pensarán lo mismo. Me lo he preguntado toda mi vida y aún no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero lo negaron y me regañaron por actuar como una niña mimada. Así que dejé de intentarlo. He pensado en muchas posibilidades, pero según mis observaciones, creo que es esto. Yo no fui planeada. Les tomó un tiempo tener a mi hermana, así que no solo fue deseada, sino que también fue como una niña milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, dado que nuestra diferencia de edad es bastante pequeña, creo que no esperaban tener otro hijo tan pronto o tan fácilmente y no usaron protección adecuada demasiado pronto después del nacimiento de mi hermana y tal vez no notaron que mi mamá estaba embarazada hasta que ya era tarde. Así que se encontraron con un bebé no planeado mientras aún lidiaban con una recién nacida. Y no es que les sobrara el dinero, así que tener un gasto extra probablemente no ayudó. Entonces, me resentían. Pero eso es solo una conjetura mía. Independientemente de eso, he aceptado que la respuesta no importa realmente. Lo que me hicieron no tuvo justificación, sin importar cuál sea la razón. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposo y yo hablamos y tenemos la teoría de que nunca quisieron hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque me casaba primero cuando apenas consigue citas. Y entonces le dieron a mi esposo esa proposición absurda. Es decir, no querían pagar por mi boda y no pensaban que aceptaríamos o que incluso sería algo positivo para ellos hacerlo. Pero al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecer los buenos ante mi hermana mientras tenían una excusa para no darme ni un centavo. Pero entonces mi esposo lo aceptó y no pudieron dar marcha atrás sin arriesgarse a que mi hermana se volviera en su contra.